noches a todos. Queremos desde este espacio, desde este lugar, desearles con Dino un feliz sábado. Estamos iniciando las horas del sábado y queremos compartir con ustedes nuestro sentimiento, nuestro pensar acerca de lo especial, Dino, que es el sábado para todo aquel que reconoce a Dios como su creador, ¿no? Así es. Y entonces vamos a leer un pasaje que lleva nuestra mirada hacia el futuro, ¿no? Que yo creo no es tan lejano ahora, Estamos cerca. y que se encuentra en el libro del Apocalipsis, el capítulo 4 de Apocalipsis, el versículo 11, Dino, dice así, hablando, esto es una escena celestial, ¿no? Dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. ¿No? Los seres celestiales, los que no han caído, que es quienes están diciendo a coro estas palabras, de acuerdo a la escena que presenta el capítulo 4 de Apocalipsis, están reconociendo a Dios como el creador de todo, ¿no? Y le están rindiendo alabanza, homenaje, honra y gloria. Con lo cual, podemos entender que así como en nuestra creación Dios apartó un tiempo especial para honrarlo, para alabarlo, para reconocerlo, y es el séptimo día de la semana de la creación, y que se repite cada 7 días, cada semana, desde que fuimos creados se repite ese tiempo. Así también los seres creados no caídos reconocen a Dios como creador de todo cuanto existe. Bien hacemos, bien haríamos si nosotros también dedicamos las horas del día sábado, conocido ahora como sábado, ¿no? En el séptimo día, en elevar nuestros pensamientos al reconocimiento y a la alabanza de nuestro Dios, ¿no? Y eso trasciende el acto solo de la alabanza, sino que alcanza a cosas mucho más importantes vistas desde el punto de vista humano, ¿no? No es solamente un acto de alabanza, sino que es un contacto con la vida, con la fuente de la vida, un acercamiento a la fuente de la vida. Y obviamente, cuando todo esto termine, Dino, como dice el libro del profeta Isaías, vamos a continuar reuniéndonos cada 7 días para reconocer a Dios como nuestro creador. Sábado. Así que les deseamos a todos un feliz sábado, un feliz séptimo día, y esperamos, deseamos de todo corazón que puedan dedicar este tiempo para encontrarse con Dios. Y antes de la oración también, Dino, quería hacer una mención especial, ¿no? Ayer se cumplió 1 año de la pérdida de nuestro querido Osvaldo Pereira. Osvaldo Pereira es una persona, un nombre especial para nosotros. No solamente porque formó parte del origen, del inicio de este proyecto, ¿no? de difusión, de divulgación de las verdades de la Biblia, sino también porque era un entrañable amigo, amigo y un referente de la verdad y de la vida religiosa, si podemos llamarlo, ¿no? Así que hoy, en realidad, en cada programa nosotros lo recordamos y honramos su memoria, pero hoy especialmente queremos dedicar, Dino, esta conversación, este momento, teniendo en nuestro pensamiento su recuerdo, ¿no? Y deseando que muy pronto volvamos a encontrarnos. Entonces, con estas palabras en mente, queremos invitarlos, a aquellos que nos están escuchando en este momento, a inclinar el rostro para invocar la presencia del Espíritu Santo. Buen Padre Celestial, te damos las gracias por esta oportunidad que nos brindas de abrir tu palabra, de encontrarnos con nuestros amigos, de ser receptores de las verdades
que hay allí escritas a través de la acción del Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, que tú dirijas este momento. Te recordamos, Señor, también, aunque no es necesario, pero por nosotros, a nuestro amigo. Amén. Y pedimos por su familia, por su esposa, por su hija, para que tú las acompañes y también las guíes al momento del encuentro con Osvaldo nuevamente. Amén. Nuevamente, Padre, te pedimos la dirección de tu Espíritu para este momento de reflexión, para este momento de lectura de tu palabra, en este lugar con Dino y también en cada lugar donde haya alguien participando y con tu Biblia o con su oído prestando atención a tu palabra. Amén, Señor. Humildemente, Señor, lo rogamos y agradecemos todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vos sabés que Gustavo, haciendo mención también, quería aunque sea dejarme unos segundos ahí también. Osvaldo era un tipo que no solamente era un catedrático, no era solamente era un profesor que daba clases en la facultad y que tenía mucho conocimiento de la Biblia, sino que fue como vos también lo sos, por lo menos conmigo, es un gran pilar del conocimiento de la palabra de Dios. Y era un referente muy importante, como dijiste vos. Y extraño mucho esas conversaciones en las cuales teníamos puntos de vista diferentes, hasta de los mismos textos, que obviamente no eran temas doctrinales, sino que eran conceptuales más que nada, ¿no? La verdad que también se lo extraña. Bueno, esto es Conversemos a la Luz de la Biblia, un programa que hemos hecho a partir del año pasado. Del año antepasado. Sí, del año antepasado, pero digamos que empezamos este nuevo ciclo fue a los pocos días de la muerte de Osvaldo. Sí. Y lo hacemos con gran cariño porque queremos darles el legado también como el que tenía la vocación que tenía Osvaldo, de explicar lo que nosotros hemos encontrado en la palabra de Dios. Hemos compartido desde el ancianato las funciones de iglesia, hemos compartido los tres en buenos momentos. Extraño también esas reuniones que hemos tenido, no solamente para hablar charlas doctrinales o de la Biblia, sino también charlas de amigos, ¿no? Bueno, también se lo extraña. Esto Conversemos a la Luz de la Biblia, estamos los primeros y terceros viernes de cada mes. Hoy es el primer viernes, el siguiente va a ser el día 15, si Dios permite. Esperemos hacerlo como hoy, que lo hacemos en vivo, todo sujeto a los errores porque lo hacemos en vivo, ¿no? Obviamente. Así que sepan disculparnos. Y otra de las cosas es que siempre con la palabra de Dios solamente, no usamos otros libros, a veces citamos algún comentario de otras personas, pero más referencial que otra cosa, porque la luz verdadera emana solo de la Biblia. En el concepto de la sola escritura, un concepto que todos tenemos vivo, hablamos en el día de hoy. Así que si quieren... bueno, que es un concepto protestante. Es un concepto protestante, ¿no? Es un concepto protestante ahí por el siglo XVI, y ahí arrancamos con esto. Así que si querés ya arrancamos con la primera introducción, que es el repaso de la última conversación, Dino. Habíamos hablado la última reunión, la última transmisión, acerca de el alma, ¿no? Y la muerte, ¿no? Son temas que están relacionados. Podríamos unir de alguna forma estas dos en la frase inmortalidad del alma. Inmortalidad, ¿no? Del alma, sí. Que es un tema de discusión dentro del ámbito cristiano, ¿no? En general. Ámbito cristiano, sí. Bueno, ya habíamos, yo voy a leer el pasaje con el que iniciamos la conversación en aquel viernes, porque pone sobre la mesa, ¿no? el tema en discusión, ¿no? Y el dedo en la llaga también. Sí, ¿no? Dice, habíamos leído San Mateo capítulo 10, versículo 28, ¿no? Así es. Que dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿no? Entonces conversábamos ayer acerca de diferentes pasajes de la Biblia que nos hablan acerca de
del concepto de alma, el concepto bíblico de alma, sí, ¿no? Y también veíamos algo relacionado con el concepto bíblico de la muerte, ¿no? Y encontrábamos que no había una consistencia. No hay compatibilidad. No había una consistencia entre los conceptos de alma y de muerte bíblicos y aquel concepto de inmortalidad del alma. Y hablábamos también sobre el tema de que hay ciertas doctrinas que se toman de un versículo, por ejemplo en el caso de Primera de Tesalonicenses 5:23, en el que habla de espíritu, alma y cuerpo, y ahí Pablo lo que está hablando es de otra cosa, no de una conformación de un espíritu más un alma más un cuerpo, sino que de la confección del hombre, ¿sí? De la concepción del hombre, espíritu y cuerpo, una sola alma. No hay otro pasaje en el que hable de espíritu, alma y cuerpo como tres elementos tripartitos de un mismo ser. Desde el inicio, el hombre fue hecho en capítulo 2, versículo 7 de Génesis, espíritu y barro, y después, más adelante, habla siempre de espíritu y de cuerpo. Eclesiastés lo aclara muy claro, eso, lo tiene muy claro. Sí, entonces, además de presentar, ¿no?, algunos pasajes que hacen declaraciones claves, ¿no?, acerca de estos dos conceptos en la Biblia, citábamos palabras del Señor Jesús en una discusión que tuvo con los judíos. Así, ¿no?, es. Hablando acerca del padre de la mentira, ¿no?, de Lucifer, de Satanás, del adversario, ¿no? Decía que él desde el principio era mentiroso, ¿no?, y era padre de mentira. Y cuando hablaba de principio, cuando habla de principio en la Biblia, cuando se habla de principio, generalmente se habla de nuestro principio, ¿no? Y entonces nos remitía al libro de Génesis, al relato de la creación. Y entonces en el relato de después del relato de la creación, al siguiente capítulo, digamos, capítulo 3, aparece este personaje que Jesús trató o describió como padre de mentira, ¿no? Que cuando habla de suyo, mentira habla, cuando habla mentira, de suyo habla, dice allí en San Juan, ¿no? Y lo que Jesús está diciendo es una verdad bíblica. Tal cual. No una verdad, sino que nosotros queremos llamarlo de una verdad teológica. ¿No? Sí. Está diciendo, miren, este personaje, desde que inició, desde que apareció en la historia de la humanidad, en el momento que apareció mintiendo, sí, ¿no? Y entonces, si nosotros vamos al relato Dino de Génesis capítulo 3, encontramos que Satanás mintió acerca de Dios primero, mintió acerca de las palabras de Dios cuando le dijo a la mujer, así que Jehová les dijo que no coman de todo. Esa fue la primera mentira. Pero la segunda mentira, podríamos decir que fue el pie en la puerta. Claro, pero la segunda mentira, que fue la que arrancó toda esta historia, ¿no?, es aquella de no moriréis, ¿no? Porque la mujer le dijo, no, Dios nos dijo que el día que comamos de este árbol moriremos. Y Satanás le dijo, no moriréis. Mentira. Jesús dijo, mentira, es un mentiroso. Entonces, partiendo de la base bíblica, el fundamento bíblico, nos damos cuenta que la primera vez que aparece el concepto de inmortalidad aparece en labios de un mentiroso, ¿no? Entonces, con esa base nosotros podemos analizar el resto de los textos de la Biblia. Ahora, hay otro asunto relacionado con la inmortalidad del alma, que es si el alma no muere, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Cuando deja el cuerpo, ¿no? Y entonces Satanás tenía una respuesta para eso también, ¿no? Y es de lo que hoy quizás vamos a estar conversando un poquito, ¿no? Sí, es notable porque tanto la primera mentira como la segunda mentira
del enemigo de Dios tiene como propósito hablar mal de Dios. Así es. ¿No? Y vamos a darnos cuenta ahora de qué se trata esto que estoy diciendo. Sí, justamente, bueno, hay muchas teorías, inclusive he escuchado algunas cosas que no son bíblicas, ¿no es cierto? Después me gustaría que podamos conversar sobre el texto que vos tenés reservado, que justamente es base de doctrinas de personas que son sinceras, pero que en realidad no llevan a una doctrina, sino que es otra cosa. Y las preguntas de hoy son estas, a ver si, que yo un poco resumí algunas de las preguntas de los cristianos, que en general, una de las primeras es, ¿Dios castiga? ¿Dios castiga? ¿Es bíblico? Si Dios es amor, si Dios es amor, castiga. Si Dios es amor, justamente otra de las cosas, ¿es bíblico el castigo? O la palabra castigo, ¿qué es el castigo, no? ¿Qué dice la Biblia acerca del castigo? ¿Qué es el castigo divino? ¿Hay relación entre el castigo de Dios y el carácter de Dios? Bueno, eso es una pregunta fundamental, porque es una verdad absoluta. La otra es, ¿qué es la ira de Dios? Porque está fundamentada en el castigo, justamente. O lo que fundamenta el castigo es la ira de Dios. ¿Tiene límites la ira de Dios? Dios odia, ¿sí? Perdón. Y otras preguntas más que son relacionadas a la otra parte. El infierno, que aparece en la Biblia, que aparece en algunos textos. Creo que aparece 12 o 13 veces en toda la Biblia. Reina Valera, 1960, la palabra infierno. Dice, ¿hay un lugar de castigo en el universo? ¿Dónde está o dónde puede llegar a estar? Algunos hasta suponen dónde puede estar. ¿Quién propicia el castigo? ¿Quién gerencia ese lugar de castigo? ¿No es cierto? ¿Y está fuera de la jurisdicción de Dios ese castigo? ¿Hay algo fuera de la jurisdicción de Dios? ¿Quién lo creó el lugar de castigo? ¿Quién lo creó? Por eso pongo quién lo gerencia. Bueno, estas son las preguntas, las incompatibilidades que aparecen cuando uno un poco mira con una perspectiva heterodoxa, ¿no es cierto? Entonces, si la Biblia se contradice. Porque, como dijiste vos, si Dios es amor, ¿para qué el castigo? El castigo básicamente no supone una vuelta al camino, una reconciliación, un rescate. Responde a una venganza, responde a una transacción. Es decir, vos hiciste algo malo, yo te castigo, pero no tiene carácter redentor. En todo caso, Dino, el castigo divino, digamos, entre comillas, ¿no? El castigo divino, es para corregir, para restaurar. Sí, bueno, ahí no está el no para satisfacer venganzas. Claro, no para dar un pago, ¿no? Exactamente. Por la acción, ¿no? Sino tiene un propósito, aún en el castigo bíblico, sí, el castigo divino, si queremos llamarlo castigo, ¿no? Tiene un propósito redentor. Claro, esa es la diferencia entre propósito y retribución. La retribución es cancelar algo. Es decir, yo te doy algo, vos me das algo y queda cancelada la transacción. El propósito va más allá digamos, de la transacción. Porque el propósito nunca termina. El propósito sigue eternamente. Nosotros tenemos un propósito. Cada uno tiene un propósito de acá hasta que terminen nuestros días. Y esa es la diferencia entre propósito y retribución. Creo y entiendo lingüísticamente, vos me corregís siempre con esas cosas, pero lingüísticamente el castigo no tiene un carácter, o por lo menos lingüísticamente no tiene un carácter redentor, no tiene un carácter de propósito, tiene un carácter correctivo, pero no redentor, que es lo que Dios hace. Sí. Bueno, todas estas son, digamos, algún adelanto, ¿no? De lo que vamos a tratar de conversar hoy, ¿no? Pero vamos a comenzar, Dino, con la Biblia. Con la Biblia, ¿no? Vamos a comenzar con la Biblia. Y vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, según San Lucas, ¿no? El capítulo 16. Ahí en San Lucas, el capítulo 16, como dice Dino, hay un pasaje que es emblemático. Emblemático para el grupo de creyentes que sostienen la existencia de un lugar que se llama infierno.
Sí, sí. ¿no? Y para aquellos que no lo sostienen, que tienen dudas acerca de la teología de esto, ¿no? Porque vos sabés que hay gente en las personas que creen que tienen una fe similar a la nuestra, que tienen dudas sobre esta parábola, que vamos allá, más allá de que sea una parábola antigua de Bar Mayán, que era una parábola respuesta por Jesucristo en el momento de sus días, pero que en realidad la traían ellos desde Egipto, ¿no? Pero comentale lo que dice Sí, bueno, el texto. Vamos a leer el texto. Demos el texto. Iba a decir algo, pero vamos a leer el texto. No, sí, sí. Vamos a leerlo completo, ¿no? Del versículo 19 al 31, vamos a hacer una lectura rápida. Dale. Y después por ahí nos vamos a detener en algún lugar. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también sus males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Bueno, hay un montón de cosas para ver acá. Sí, sí, ¿no? Hay algunas ya que salen de primera hay plano. Un montón de cosas para ver. Pero antes estaría bueno hacer alguna consideración, ¿no? Sí. Esto es una ilustración. Es una parábola. Es una parábola. Jesús está tratando de dar una enseñanza. Tal cual. Nuestro esfuerzo debería ser encontrar la enseñanza que Dios es. ¿Dónde hace el énfasis? ¿Dónde está puesto el énfasis? Sí, ¿no? sí. Y está bastante claro, ¿no? Pero como una orientación, ¿no? Para nosotros abordar este pasaje, ¿no? Y tratar de darle la mirada correcta, ¿no? La mirada correcta para no para no llegar a conclusiones erróneas, ¿no? Entonces, vamos a ver seguramente vamos a comentar varias cosas de este pasaje, van a quedar muchas fuera del tintero, pero consideremos que esto es una ilustración, una parábola, que en la Biblia se llaman parábolas, ¿no? Y las parábolas tenían como propósito dejar una enseñanza sobre algo, sobre una cosa, no sobre muchas cosas, y mucho menos establecer doctrina, ¿no? Entonces, sería un error usar una ilustración, sea esta o cualquiera otra en la Biblia, para fundamentar una doctrina. Entonces, con estos criterios, que creo que son compartidas por los teólogos de todas las orientaciones cristianas, entonces vamos a comenzar a analizar, ¿no? A conversar sobre esto. Te digo lo que se desprende al principio. Cuando uno hace exégesis y hermenéutica de un texto, el mismo texto te tiene que aclarar la duda, ¿no? Primero tenés que analizar el contexto. La exégesis habla de contexto. Y esto venía del mismo capítulo, un poco antes,
hablar de la parábola del mayordomo infiel, de la ley y el reino de Dios, de Jesús que enseñaba sobre el divorcio. O sea que venían hablando de cosas que se venían haciendo mal. Ustedes leen la parábola del mayordomo infiel, es una joya. Y acá también les estaba hablando de algo. Pero si uno se pone a mirar hacia vista gorda, pareciera como que la primer teoría sería que los ricos no van al cielo. Claro. Solamente los pobres, los que no tienen. Sí, no solamente al inicio. Pero hay que ver a quién estaba hablando, ¿no? No Ahí, solamente al inicio, sino ¿sí? ahí el versículo 25, Sí. Abraham le dice al rico: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, ¿Qué tal? y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú ¿Te atormentado. acuerdas? Entonces, si uno a vista gorda hace una rápida mirada, levanta primeros bastiones o primeras columnas de errores, porque esto es una parábola. Claro, yo podría decir que los que le va bien en esta vida, Claro. en la vida Tenemos lo del ultratumba, karma, ¿no? le tiene que ir mal. Claro, tenemos ¿no? lo del karma. Y a los que les fue mal en esta vida, Claro. en la vida de ultratumba mejor. podría establecer eso. Claro, pero no es así, porque de las reencarnaciones, no está en armonía con la enseñanza de la Biblia, no. porque la Biblia dice, el Señor Jesús dijo que vino a buscar a pecadores para darles vida eterna. Así que ya ahí se quiebra. Entonces, sigamos conversando sobre esto, para darnos cuenta en primera instancia de que no podemos usarlo como fundamento doctrinal. El otro tema es un poco lo que hablábamos vos antes, ¿no? Que estábamos hablando fuera de la grabación. Acá había un espacio grande. Esta cima habla de un espacio que era insalvable, no de una cima de una colina. Esta cima, abismo. Es un abismo que había. Claro, no se podía pasar de uno al otro, pero en este caso el rico sabía que Lázaro se pueden ver. Por lo menos el rico lo podía ver a Lázaro. No sé si Lázaro lo podía ver al rico, por lo menos no me acuerdo si haya visto de esta manera. Pero en este caso también otra de las doctrinas que puedo llegar a sacar es: si el seno era de Abraham y Abraham estaba gerenciando lo bueno, también estaba gerenciando lo malo, porque tenía acciones sobre... Tenía decisión sobre lo malo. Lo cual, si me dice que Abraham figuraba al Dios que tenemos todos, Dios gerencia donde se hace el bien y donde se hace el mal también. Eso es la segunda mirada, ¿no es cierto?, como doctrina falsa, al mirar el texto así en gordo, ¿no es cierto? Sí, y también así, jocosamente, ¿no? Podríamos decir que el cielo y el infierno forman parte del mismo vecindario. Ahí está, el mismo vecindario, porque uno está bien que es un abismo insalvable, pero se podían ver y hablarse. Se podían ver y hablarse. Lo cual también te habla de que está en un mismo lugar, casi, te diría, ¿no es cierto? Y esa es otra de la tercera doctrina, quizás, que se podía llegar a sacar falsamente, que no es lo que habla el texto. Bueno, ahora, de lo que se trata, o de lo que generalmente se destaca de esta ilustración bíblica de Jesús, ¿no? Es el lugar donde estaba el rico, el infierno. Sí, no sé si está la palabra infierno, sé que dice atormentado en esta llama. Sí, bueno. Sí. El infierno es un lugar de tormento por fuego eterno, ¿no? Sí, es el concepto. Es el concepto. Le podemos hablar un poquito del infierno, pero es eso. Entonces, pero hay otra cosa interesante acá, porque la existencia de este lugar está asociado al concepto de la inmortalidad del alma. Claro. ¿No? Y es llamativo porque el concepto de inmortalidad del alma establece que el alma no tiene físico. No tiene físico. No tiene cuerpo. No tiene materia. No tiene materia. Es un espíritu, ¿no? Es un espíritu propio de la persona, ¿no? Exacto. Supuestamente. Ahora, la pregunta que podríamos hacernos es si el fuego que consume la materia también es capaz de consumir algo que no es materia. Yo ahí te puedo dar una contestación.
y salgo de la... No hablo de, no tanto consumir, sino lastimar, hacer daño. Hacer daño, sí, que hablábamos al principio del castigo, ¿no? Castigar. Yo te puedo dar, no una, te puedo dar de un par de razones. Este fuego, ¿sí? Cuando habla de la llama, también es figurativa, porque cuando habla de la palabra infierno en general en la Biblia, no está asociada al fuego. Y la palabra infierno tiene por lo menos dos basamentos, que uno es el, bueno, o tres en el griego, sumando el griego también. El Hades, que es el lugar de descanso, que es el equivalente a Seol en el hebreo, que es el lugar donde van los muertos. O sea, el cementerio. El cementerio. En idioma donde la carne se castellano pudre, del cementerio. tal cual. Y la otra es el valle de Hinnom, ¿no? Que viene por eso creo que viene Geneón, no me acuerdo cómo se llama la palabra. Que llamativamente, de Gena, sí. Llamativamente, nosotros, los occidentales, llamamos Camposanto. Camposanto. Bueno, y no está asociado a eso, sino que fíjate vos que la misma parábola, cuando vos revisás, dice, el último versículo, no vamos a hablar sobre el final, no vamos a spoilear la historia, dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán de alguno de levantarse de los muertos. Levantarse de los muertos significa que tiene que volver el alma al cuerpo, el Espíritu de Dios para que esa persona viva y la persona recomponerse físicamente. Ahora, si estaba en un lugar y le pide que descienda hasta la tierra de vuelta el alma para resucitar, ¿qué sentido tiene? No tiene lógica. De hecho, por eso tomar doctrinas de una parábola sin mirar de una ilustración, de un ejemplo, estamos expuestos a llegar a conclusiones muy erradas. Muy erradas. Es casi seguro. Sí. ¿No? Entonces, volviendo otra vez al propósito del Señor Jesús al comentar esta ilustración, ¿no? Y entonces después sí vamos a pasar a conversar un poco acerca de los conceptos de infierno, ¿no? y de castigo, ¿no? Pero la parábola, esta ilustración de Jesús, no tiene como propósito establecer un lugar de tormento o un lugar de felicidad eterna, sino que está hablando de algo que está al alcance de nuestra capacidad, de nuestra decisión, de nuestra voluntad. Tal cual. ¿No? Y lo que el Señor Jesús está diciéndole a aquellos que lo escuchan, Dino, ¿no? Es que nuestra elección para la eternidad la hacemos mientras estamos vivos. Tal cual. ¿No? Justamente. Y hay una posibilidad, mientras estamos vivos. Mientras estamos vivos. Sí. Ese es nuestro tiempo para elegir. No hay otros llamados. No hay otra oportunidad. Y una vez que se pasas al descanso no hay otras oportunidades. Ya está definido. Si es para muerte eterna, ya está definido. No te van a volver a llamar. Y si es para vida eterna, ya está definido. No te van a volver a llamar para predicarte nuevamente. Exacto. Entonces, el énfasis de esta ilustración de Jesús, ¿no? Tiene que ver con los últimos versículos, ¿no? Que es la conclusión, digamos, de la parábola, de la enseñanza. Lo que Jesús le está diciendo es, mira, la vida es el tiempo que tienes para tomar tu elección. Lo que tú decidas en la vida va a permanecer para la eternidad. Es tu decisión para la eternidad. Exacto. Entonces, elige ahora, no esperes para otro momento, porque este es el único que tienes mientras estás vivo, ¿no? Para dejar bien clara esa enseñanza, el Señor Jesús apeló a una leyenda conocida, un relato conocido, ¿no? Donde aparecían relatos urbanos, digamos. Exacto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque era conocido por la gente, era una leyenda popular, digamos, ¿no? Y entonces, utilizando, como siempre hacía Jesús, utilizando esos recursos,
dejaba establecida una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza de esta parábola? ¿El infierno? No. ¿El seno de Abraham? No. ¿Que los ricos van al infierno y que los pobres van al cielo? No. Eso no es la enseñanza de esta parábola. ¿Seguro? La enseñanza de esta parábola, que es lo que más se enfatiza y es a lo que el Señor Jesús quiere dejar claro en la mente de sus oyentes, es que la decisión para la eternidad la tomamos mientras estamos en vida. Por eso es importante que nosotros decidamos qué hacer con nuestra relación con Dios mientras tenemos posibilidad de hacerlo, mientras tenemos conciencia, mientras tenemos la capacidad de elegir. Justamente, porque inclusive, fíjense, yo escuchando relatos de este texto, del cual dicen, nosotros no sacamos conclusiones ni... llegué a escuchar que el seno de Abraham era el lugar donde iban los salvos antes de la resurrección de Cristo. Entonces decís, entonces el seno de Abraham se inauguró con la muerte de Abraham. Claro. Y entonces ¿a dónde iba? Abel, que habla de Hebreos, dice, la sangre de Abel clama desde la tierra por justicia. ¿Dónde fue Abel? Si fue al cielo, ¿dónde fue? No había cielo. No estaba inaugurado. Y tampoco el seno de Abraham. Tampoco el seno de Abraham. Bueno, entonces esos son los errores doctrinales. Hay que leer todo el texto y hacer una hermenéutica del texto. ¿Qué me quiere decir el texto? La verdad tiene que salir del propio texto y no de otro lado. El mismo texto me revela. La Biblia se auto conceptualiza, se auto determina, se autoexpone. Se autoexpone, ¿sí? Te dice lo que dice, porque aparte lo hacemos en oración y la única manera de poder entenderlo es en oración. Y esto es fundamental para no llegar a esos errores conceptuales, ¿no? Sí, y además compararlo con otros pasajes de la Biblia, ¿no? No solamente usar un pasaje solo para establecer o fundar, ¿no? una doctrina, sino compararlo con el resto, ¿no? Y eso es lo que nos gustaría hacer ahora, ¿no? Porque en realidad el tema es acerca del infierno. Sí, y del castigo eterno. Y del castigo eterno, ¿no? Ahora, estas dos cosas, estos dos conceptos, que no son bíblicos como se entienden, ¿no? Como se entienden en gran parte del mundo cristiano, no son bíblicos. Parte de la razón es algunos comentarios que hicimos ya previamente en base a esta parábola. Lo que hacen en realidad es hablar de Dios. Ahora, estos dos conceptos tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Hablan de Dios bien o hablan mal de Dios? Hablan mal de Dios, ¿no? El concepto mismo habla mal de Dios. Si la Biblia dice que Dios es amor, que el propósito de Dios es redentor, que Dios entregó a su Hijo único, hizo un sacrificio supremo para rescatar a la humanidad caída, Pablo dice que Él vino a rescatar lo que se había perdido. Pero además Pablo dice que Él hizo todo esto cuando aún éramos sus enemigos. No es que lo hizo después de que se dio cuenta que por ahí nosotros podíamos cambiar de opinión o llegar a negociar con Él. No, lo hizo cuando éramos enemigos de Él. Entonces, eso habla bien de Dios. Ahora, es razonable ahora pensar que Dios tiene un plan B para los que no llegan a un acuerdo con Él. No, justamente. Es propio de la decisión de la persona. Vos fijate que la inmortalidad del alma también va en contra del libre albedrío. Porque cuando vos te termina la vida, ¿sí? El cuerpo se desune y hay una supuesta alma flotante por ahí, se termina el libre albedrío porque el hombre no puede decidir, ya muerto, si quiere o no estar en el infierno, o sea, desaparecer, de hecho. Dice, basta, ya está, basta de castigo. Cometí errores 80 años, 70 años, 120 años. ¿Por qué me castigás millones y millones de años? ¿Sí? ¿Por qué me castigás millones? No es el propósito de Dios ese. Entonces termina su libre albedrío. Y el que está en el cielo, ¿viste? ¿También termina su libre albedrío? Bueno, yo quería iniciar. Entonces, sí. Yo te iba a comentar, te iba a comentar justamente estas cosas sobre lo del castigo eterno o sobre el fuego divino, ¿no? El fuego divino es lo que supuestamente está en el infierno, que es fuego de Dios. Y si es fuego de Dios, entonces lo está gerenciando Dios.
Dios regula lo que se castiga, dónde se castiga, cómo se castiga y cuánto tormento da a las personas que no creyeron en él, o que le dijeron, mira, yo, está bien, todo bien con vos, pero no. Y a las personas que sí le dijeron que sí. O sea, administra los dos lugares. Y de ese lado, ya ahí hay como un Dios bueno y un Dios malo. O el mismo Dios es bueno para unos y malo para otros. Claro, alguien me puede oponer, sí, pero Job cuando le dice a la mujer de él, ¿acaso no aceptaré solo lo bueno y no lo malo de Dios? No se refería a eso, se refería a las consecuencias, que quizás él había cometido algo. Él se replantea durante 40 capítulos si había cometido algún error. Él lo dice a sus amigos que no había cometido ningún pecado y él no sabía de qué se trataba su infortunio. Pero no está diciendo que Dios era castigador, ni que era malo. Pero sin embargo, Dino, esa mirada de Job, sí, de que de Dios podía venir lo bueno y también lo malo, sí, es una mirada humana. es una mirada humana. Es una mirada humana. Y Job era un humano, así que Era tenía humano. mirada humana, ¿no? Evidentemente. Yo quería leer un pasaje del libro de Éxodo. Dale. ¿No? Porque esto no es palabra ni de Abraham, ni de Moisés, ni de Pablo, ni de Pedro, ni de ningún profeta, sino palabras de Dios. Sí. ¿No? En una oportunidad, Moisés le dijo, capítulo 33 del libro de Éxodo, el versículo 18. Moisés le dice a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Cuando Te quiere ver a él, ruego cuando quiere que ver a me él, muestres tu gloria. Cuando quiere ver a Dios. O sea, muéstrame cómo eres. Dime la verdad acerca de ti. Sí. Recuerda, Dino, quiero hacer un paréntesis. Un paréntesis sobre esto de la gloria. Sobre esto de la gloria, porque es importante entender el concepto bíblico. La gloria en la Biblia no siempre se refiere a luminosidad, sino a algo que tiene que ver con el carácter de Dios. En San Juan, capítulo 9, hay un episodio interesante en el que se habla acerca de la gloria de Dios. Yo los quiero invitar a que leamos ese solo pasaje. Está enmarcado en el sanamiento del ciego de nacimiento. Sí. ¿No? Cuando el ciego fue sanado, sabemos que lo hizo en día sábado. Entonces las autoridades religiosas se escandalizaron porque Cristo había hecho barro, el trabajo de un alfarero, y había curado el trabajo de un médico a un ciego. Entonces lo llamaron al tribunal para que declare qué era lo que estaba pasando, ¿no? Y entonces en algún momento cuando ya se vieron sin argumentos, ¿no? Porque el hombre sanado decía, miren, lo único que yo sé es que este hombre me volvió la vista, ¿no? Y entonces, a ver, San Juan capítulo 9, le dice en el versículo 24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Lo que le están diciendo es, dinos la verdad. No nos digas que es un profeta, no, dinos la verdad, porque nosotros sabemos que es un pecador. En otras palabras, usando la frase da gloria a Dios. Entonces, acá en este momento que están usando la frase gloria a Dios, están diciendo háblanos con la verdad, dinos la verdad. Claro, ellos pretendían que la verdad fuera la que ellos deseaban, pero usaron esa frase. Entonces, cuando Moisés, ahora sí volvemos otra vez a Éxodo, cuando Moisés le dice, recuerden que venían de escenas apocalípticas, ¿no? El pueblo de Israel
Y Moisés mismo había sido testigo de plagas, de daños, de muertes, ¿no? Y entonces se acercaron al monte Sinaí, ¿no? Y el monte tronó. Y los israelitas se asustaron. Se asustaron y dijeron, epa, ¿qué clase de Dios es este? ¿no? Sí. Mejor ni nos acercamos porque podemos morir, ¿no? Entonces Moisés se acerca y le dice, ya que tengo acceso directo a Dios, quiero ver cómo, dime la verdad acerca de ti. Quiero saber cómo eres. Mira que tienen miedo, no quieren ni acercarse. Sí. Dime cómo eres, ¿no? Y entonces le dice, capítulo 33 de Éxodo, versículo 18, te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego que me digas realmente quién eres, para yo ir y decirle al pueblo, para que estén tranquilos. Y entonces la respuesta de Jesús es, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Bueno, y después dice otras cosas, ¿no? En otras palabras, Dios le dice, no tienen por qué tener miedo. Yo soy solo benevolencia. Todo a mi bien. Yo soy bueno, yo soy misericordioso, yo tengo paciencia, yo soy clemente. ¿No? Un poco más adelante, en el capítulo 34, Jehová pasa delante de Moisés y proclamó, versículo 6, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Esa es la verdad acerca de Dios. Esa es la gloria de Dios. Esa es la verdad, esa es la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros escuchamos a Dios decir esto, por un lado, y después escuchamos por otro lado decir que Dios es un Dios vengativo y que va a tener personas quemándose por la eternidad, porque no quisieron venir de su lado, ¿no? Sí. Porque Dios le dijo, bueno, si tú quieres salvarte, ven conmigo, y si no, no vengas, ¿no? Sí. Bueno, no quisiste venir, entonces bueno, ahora vas a sufrir eternamente. No, no te voy a destruir, vas a sufrir eternamente. Eso es lo peor, sí, ¿no? Sí. Entonces, eso echa por tierra dos declaraciones de la Biblia acerca de Dios. Uno que es bueno y otro que concede libertad. Porque si yo te digo, vos elegí lo que quieras, pero si elegís lo que no quiero, sí. te va a ir mal, te voy a hacer ir mal, entonces eso no es libertad. Eso no es libertad, ¿no? Es muy claro eso. Entonces, nuevamente, la Biblia declara, Dios se presenta delante de los hombres, así como acá en Éxodo. ¿De dónde sale la idea? ¿De dónde puede salir la idea? Te pregunto. ¿De dónde puede salir la idea de que Dios va a crear un lugar de tormento por la eternidad para aquellos que eligieron algo que Él les dio para elegir? Aparte pero que no fue lo que Él alimenta quería. Las venganzas, porque no puede ser retributivo eso. Porque lo retributivo no viene de Dios. En realidad lo retributivo viene del hombre. El hombre es consecuencia de sus actos. Lo que le pasa al hombre es consecuencia. ¿Cómo es la ira de Dios? Habíamos leído por ahí un profeta, ¿no? Que hablaba acerca de la ira de Dios. Te voy a leer lo que dice la ira de Dios. Dice esto es Jeremías, y le dije que iba a dar dos ejemplos. Uno es, el que da primero, que es la destrucción de Jerusalén. Jeremías 17:4 dice, y habrá en ti cesación de tu heredad, o sea, se termina todo, la cual yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor. Y aquí habla de la ira de Dios. Para siempre arderá, dice. Para siempre arderá, dice la... Esto entonces es como el infierno, esto, ¿no es cierto? Siempre, todavía debería arder. Ahora les voy a leer a qué hace referencia esto, que esto se pone en evidencia cuando en la tercera invasión de Babilonia, esto es histórico, de Babilonia a Jerusalén. La primera fue en el 605 con Nabucodonosor, la segunda fue en el 598, también estos no son hechos históricos, no estoy diciendo nada raro. Y la tercera fue en el 586, y ahí se destruye Jerusalén, con esta ira de Jehová. Con esta ira de Jehová. Y fíjense lo que dice el versículo 19 del capítulo 36 de 2 de Corintios. Y quemaron la casa de Dios, rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Y escaparon, y fue espada
y fueron llevados cautivos a Babilonia. Acá habla de la deportación, la tercera deportación, y fueron siervos a él. Bueno, dice otras cosas más, pero lo interesante es que quemaron todo. La ira de Dios se manifestó en que el hombre mismo cayó en presa del hombre, ¿sí? Y fue destruido todo. Ahora, el fuego no sigue ardiendo en Jerusalén, por este evento por lo menos. Segundo ejemplo, Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín, 4 ciudades, iban a ser 5 las ciudades que iban a ser destruidas. Sin embargo, cayó fuego del cielo, lo tenemos en el relato de Génesis capítulo 19, lo conocemos todos, consumió todo lo que había y la ciudad no sigue ardiendo. De hecho, todavía no tenemos certeza de dónde existía Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín. Tenemos indicios, pero no hay relatos científicos, arqueológicos que nos revelen exactamente el lugar donde estaban las ciudades. Fue consumido hasta los cimientos. Pero la ira de Dios se apagó. La ira de Dios se apagó. Y ahí eran los tres hombres, de los cuales uno era una encarnación de Cristo, una presencia de Cristo, una cristofanía, con 2 ángeles que son los que hicieron el trabajo en Sodoma y Gomorra, de rescate, de Lot y su familia, y este personaje, este Dios mismo encarnado en Jesucristo, era el que Abraham hablaba diciendo el regateo de Abraham, ¿viste? Cuando eran 50, que eran 30, que eran 20, que eran 10, los que se podían salvar si había un justo. Y en ese relato él estaba hablando con este personaje, que era Jehová mismo, encarnado en la persona de Cristo, antes de que venga al mundo como un ser humano. Y el fuego de Jehová se apagó, y la ira de Jehová se apagó. De hecho, cuando dice que mi ira estará encendida, yo lo estoy parafraseando ahora, pero dice, cuando tu ira está encendida hasta la tercera y cuarta generación. Es decir que esto que dice que pareciera con incompatibilidad, en realidad lo que está diciendo es, la ira, el furor de Jehová no se apaga siempre que haya pecado. El pecado es lo que impide, es lo que Dios no quiere tener cerca. Él no quiere el pecado. No es que lo odia. No quiere el pecado, no puede estar presente del pecado. No puede existir el pecado en la presencia de Dios. Ahí está, mejor dicho. No puede existir el pecado en la presencia de Dios. Y eso es lo que enciende el furor de Dios. Él quiere erradicar el pecado. Todo tiene un proceso. Dios va a decir el momento justo en el que va a ser erradicado el pecado. Pero el pecado no puede quedar en ningún lugar de existencia. ¿No es cierto? No puede haber ningún lugar de existencia. Habíamos hablado de que la palabra infierno no tiene que ver en la Biblia. Ustedes pueden usar algún diccionario bíblico de lenguas, pueden usar... Y el Gehenna no tiene nada que ver con este ejemplo del incendiado lugar de tormento. Digamos, lo que sufren las personas al morir, o lo que sufren el castigo final, que es la segunda muerte, habla de una destrucción completa y definitiva del pecado. Porque ahí hablamos de lo que dice Apocalipsis 21:4, que dice, ya no habrá más llanto ni sufrimiento, ¿sí? Entonces, si quedara algo de eso en el universo, no solamente quedaría la mancha en Dios, porque es el que administraría todo eso. Estaría mintiendo. Estaría mintiendo. Y ahí desdobla el carácter de Dios. Desdobla algo que nosotros tenemos en la Biblia como algo diferente. Que se acercó él al hombre para rescatar al hombre, porque el hombre no podía llegar hasta el cielo para ser rescatado. Él se acercó al hombre, él fue el puente, fue la escalera que se acercó hasta la tierra para ir a buscar al hombre que se había perdido. Yo vine a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Y regresando al pasaje de Apocalipsis que leímos al inicio, ¿no? Los seres celestiales le rinden gloria a Dios porque Él es creador de todo cuanto hay y existe. Exactamente. En base a eso, si hay un lugar que existe que se llama el infierno, también es creado por Dios. Justamente. También es creado es incompatible. Y entonces Dios sería la fuente de la vida y la fuente del sufrimiento y la fuente de la agonía y la fuente del dolor. Estaría muy cerca de lo que es el yin y yang, ¿viste? Conceptos paganos de Dios. Totalmente. Conceptos paganos, ¿no? Pero ya nos queda poco tiempo, creo. Sí. Y entonces hay mucho para decir sobre esto. La verdad que me quedó un montón de
de pensamientos, ¿no?, para compartir, pero no quiero terminar el programa de hoy sin hacer mención de el capítulo 3 de San Juan. Dale, sí, ¿no? sí, por supuesto. Dice allí un pasaje muy conocido, el versículo 16, que Dios amó al mundo de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, ha dado, o sea, está en presente, en continuo, ¿no? Continuo, sí, sí. Ha dado a su Hijo unigénito, está siendo dado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces acá vamos a entrar en un tema, una discusión no lingüística, sino teológica. Sí, sí, ¿no? sí. Después cada uno puede interpretar como quiera la palabra, el significado, pero acá evidentemente hay dos posiciones, hay dos opciones. O la vida eterna, o la muerte eterna, o la no vida eterna. O la vida eterna. O la vida eterna o la no vida eterna. Yo puedo decir, sin temor a equivocarme, o la existencia o la inexistencia. Con lo cual, un lugar como el infierno no tiene ningún sentido, basado en este comentario, sí, sí, sí. ¿no? Ahora, también basado en este pasaje, que dice que Dios amó tanto al mundo, es incomprensible que un Dios de tanto amor cree un lugar para el tormento. Pero entonces, ¿qué es lo que destruye al pecador? ¿Es Dios el que destruye al pecador? ¿Es Dios el que decide que el pecador deja de existir o muere por la eternidad? No, te lo dice el mismo pasaje. No, porque si nosotros, claro, si leemos un poco más adelante, dice que el que en Él cree no es condenado. Primero dice el versículo 17, ¿no? Dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, ¿no? El infierno supone una condenación. Sí, 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 ¿no? sí. Alguien está condenado a vivir eternamente sufriendo en el infierno. Pero acá dice que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino que lo envió para salvarlo. Sí. Entonces, es excluyente. Dios solamente salva, no condena. Y después, entonces continúa diciendo, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ahí está el tema. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el versículo 19, por si a alguno le quedó una duda, ¿no? acerca de si Dios condena o no, castiga o no, el versículo 19 dice, ¿cuál es la condenación? ¿No? Dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. En otras palabras, la condenación la decidimos nosotros. Nosotros nos condenamos. Dios salva, nosotros nos condenamos. No existe una condena por parte de Dios, porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino que lo envió para salvarnos y para darle vida eterna. Todo lo que no sea vida eterna es muerte. Todo lo que no sea salvación es condenación. Lo uno viene de parte de Dios. Lo primero, la salvación, la vida eterna, viene de parte de Dios. De hecho, Pablo lo refiere allí en el libro de Romanos, donde dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, todo lo que no sea vida eterna o salvación no proviene de Dios. Exactamente. Con lo cual no proviene ni la muerte, no proviene ni la condenación, ni tampoco proviene el infierno. Lo último que te digo es, cuando habla de castigo, generalmente en la parte, si uno se fija en los originales, tiene más que ver la palabra castigo. No digo que esté mal la Biblia, digo que está escrita por la connotación de las personas. Tenía un carácter correctivo, ¿sí? Redentor. Era con una finalidad redentora. Para que se vuelva. Para modificar sin afligir. Para modificar una conducta sin afligir. O sea que no era un castigo del tipo retributivo, pero sin propósito. Era con propósito lo que habla
la Biblia de castigo. No era un pago, por algo, sino una acción redentora. Exactamente. Ese es el castigo. En casi todas las palabras que aparecen en la Biblia con la palabra castigo, son varias, en los originales son de diversos tipos, no tiene una connotación o una finalidad de parte de Dios en la que sea infligir dolor. Que busca el sufrimiento. Tal cual. Bueno, tenemos que ir cerrando, ya nos pasamos. Sí, yo quiero terminar diciendo nuevamente, ¿no? Si nosotros analizamos concienzudamente los conceptos de infierno y castigo asociado al infierno, estamos hablando mal de Dios. Tal cual. Nos damos cuenta que esos conceptos aceptados, tal cual se presentan en algunos ámbitos, hablan mal de Dios. Sí, justamente. La Biblia habla bien de Dios. Así que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que ni la Biblia, ni el concepto de castigo asociado, ni el infierno, perdón, ni el concepto de castigo que está asociado al infierno es una enseñanza de origen bíblico. No, ni es para siempre castigo. No, ni es una enseñanza de origen bíblico, porque la Biblia es la autorrevelación de aquel Dios que se presentó a Moisés y le dijo: yo soy bueno, soy clemente, soy misericordioso, soy lento para la ira, soy benévolo. Vamos a seguir con estas charlas. Esta es la segunda, hablamos del infierno, del castigo divino, de la ira divina, y vamos a continuar. Y la que viene es emblemática también, porque es doctrinal, es estrictamente doctrinal. Y hablamos de la vigencia de la ley. Así que bueno, vamos a cerrar esta charla con una oración, si les parece bien. Así que bueno, inclinemos el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por estas charlas, por estos intercambios que tenemos, Señor, en la revelación que tú das, Señor, en tu palabra. Te pedimos que bendigas, Señor, a aquellos que escuchan y que puedan ver estos videos. Te pido, Señor, que seamos instrumentos para poder promocionar acerca de tus verdades. Todo esto se haga a tu voluntad en nombre de Cristo Jesús. Amén. Los esperamos entonces el viernes 15 para la siguiente charla. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga.